Hola, Hola, buenas, ¿qué tal? ¿cómo Muchísimas gracias por la estás? invitación. ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por el espacio. Llegué justo a tiempo, así que genial. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿querés que esperemos unos minutitos más, unos segunditos más hasta que se sumen un par más y arrancamos? Dale, dale, sí me Igual ya acomodo estamos los como... tiempos. Sí, 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 Ok, sí. como quieras. Bien, bien, bien. ¿Cómo te vienen tratando estos días de cuarentena, mientras tanto? Bueno, venimos desde Jóvenes por el Clima impulsando distintas iniciativas para ocupar el mundo digital, llenarlo de actividades y realmente el contexto nos complicó muchísimo la actividad militante a todas las organizaciones sociales, a todas las expresiones políticas en general y bueno, estamos tratando de acomodarnos a lo que nos depara el contexto, pero bueno, es difícil, es difícil. ¿Ustedes cómo Sí, sí, vienen? pero bien, también de la misma manera. Acomodándonos. Cada uno tiene diferentes herramientas, diferentes contextos y bueno, vamos haciendo con lo que se tiene. Y lo lindo de todo Total. esto es que podemos generar lazos con gente que usualmente nos cruzamos en marchas, pero que ahora podemos hacer estos intercambios que son súper ricos, súper enriquecedores y que bueno, que súper suman. Totalmente, sí, concuerdo. Bien, bueno. Eh, ¿Quieres presentarte vos? ¿Querés que te presente yo? ¿Cómo Dale, me estamos con presento. Bruno? Sí, dale, buenísimo. Ahí está. Dale, me presento, sí. Bruno Rodríguez, militante del ecologismo popular en Jóvenes por el Clima Argentina, una organización ambiental integrada plenamente por pibes y pibas entre 15 y 20 años. Tengo 19 años y estudio ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. Bien, bien. En estos días estuve viendo varios videos, sí, ya venía siguiendo de cerca la tarea de Jóvenes por el Clima, que la verdad es que es sorprendente, y me gustaba mucho que teníamos en común a Berta Cáceres, y dije, hey, es por ahí. Para quienes no conocen, Berta era una militante, ¿sí? de Honduras, que fue asesinada por defender el agua de su pueblo, defender a su pueblo que estaba siendo víctima de las multinacionales que estaban avasallando los derechos humanos. Y bueno, pero cuando ella partió, en nosotros también sembró un montón de ganas de seguir militando, y así como mucha gente que en el camino, ¿no? Quedó, pero que hoy nos inspira y cuando vi que ustedes la mencionaban muy seguido, dije, qué bueno que esas raíces latinoamericanas que estén bien profundas y que venga por ahí la cosa. Bueno, de hecho, el lugar donde hacemos nuestras reuniones, donde hacíamos nuestras reuniones cuando era posible juntarse físicamente para charlar y para militar políticamente, es en el Centro Cultural Berta Cáceres, donde hay un mural gigantesco muy lindo de Berta, y me parece importante recordar justamente cómo se enmarcaba su militancia. Era una militante de su comunidad lenca, de pueblos originarios, que fue asesinada en 2016 por defender a su comunidad contra la intromisión de las multinacionales mineras que venían a destrozar sus propios territorios, así que me parece muy bueno recordarlo y te agradezco por eso. Bien, bien. Eh, ¿qué días para Latinoamérica que tenemos? ¿Qué días complicados para el ambiente? Hoy desayunaba y veía al ministro de Ambiente de Brasil que quieren aprovechar esta crisis sanitaria que están viviendo con el COVID-19 para flexibilizar las leyes que dan protección al medio ambiente. El Amazonas, un pulmón básico para nosotros, para la región, para el mundo. Y qué días complicados que tenemos. ¿Cómo ves a la región vos? Qué pregunta, como veo la región. Me parece que siempre que nos insertamos en una perspectiva de interpretación de la realidad política desde un enfoque latinoamericanista, me parece que las coyunturas que atraviesa la región justamente deben de alguna manera entenderse como coyunturas que tocan todos y cada uno de los aspectos que a los movimientos sociales les competen. Nosotros actualmente estamos actuando, estamos llevando adelante nuestra labor militante en el campo de la militancia ambiental, en ese escenario activista,
pero sin embargo entendemos que por el principio de interseccionalidad propio de todas las luchas sociales debemos atender a todas las problemáticas que incurren en este tema, y en ese sentido la región está atravesando un contexto en donde se están agudizando las desigualdades sociales estructurales, está atravesando también una avanzada muy fuerte en términos culturales por cómo la línea discursiva de la ultraderecha pudo adaptarse a los nuevos tiempos políticos y confrontar a los sectores sociales que anteriormente de alguna manera tenían un poco más de manejo frente al avance de estos grupos reaccionarios. Es el caso de Brasil, por ejemplo, en donde después de las elecciones me parece que con Bolsonaro tuvimos conclusiones muy rápidas que se fueron sacando a lo largo de su gestión. El año pasado, cuando recortó casi el 95% del presupuesto dedicado a la protección de los bosques en el Amazonas, me parece que nos marcó un precedente muy importante y que hay que prestarle obligatoriamente atención en cuanto a las medidas que pueden nacer a partir de este tipo de iniciativas que ya se materializaron en el pasado. Lo que vos contás, esta noticia de la que nos enteramos, la que desayunamos esta mañana, con el tema de los dichos del Ministerio de Ambiente en Brasil, me parece que también de alguna manera vienen a reflejar esa conclusión de una manera mucho más fuerte. Que se está hablando sobre la flexibilización de las regulaciones ambientales a espaldas de las grandes mayorías obreras y populares, a espaldas de la sociedad civil, a espaldas de las organizaciones sociales, me parece que corresponde a una línea clásica de estos grupos reaccionarios. Y Bolsonaro también pertenece al club de los jefes de Estado negacionistas del cambio climático, no olvidemos eso. En ese sentido tenemos que marcar una línea muy fuerte de los movimientos socioambientales, las organizaciones sociales y en general la sociedad concientizada y dedicada a la militancia por estos temas. Tenemos que marcar una línea muy fuerte entre el negacionismo y la defensa de los intereses corporativos que tienen aquellos servidores públicos que se dedican a negar esta problemática. Nos puede parecer una coincidencia que en términos absolutos el partido oficialista de Estados Unidos sea negacionista. De ninguna manera. En las elecciones de 2016, si analizamos los balances en los cuales vemos cómo se financian esas fuerzas políticas, cómo se financia, por ejemplo, el Partido Republicano de Donald Trump, o cómo se financia, por ejemplo, la expresión política que representa Bolsonaro, vemos que hay una conexión intrínseca entre los intereses, en el caso latinoamericano, de una defensa a los intereses de los grandes terratenientes que están en el Amazonas, castigando social y económicamente a las comunidades de los pueblos originarios que allá habitan, a sus propios peones rurales, y en Estados Unidos directamente el anclaje corporativo está con las industrias de los combustibles fósiles. Entonces me parece que es una realidad muy fuerte. No quiero dejar de mencionar a Bolivia, también en ese caso. Sí. En Bolivia el deterioro democrático realmente en lo que está derivando es en el quebrantamiento del tejido social y político, que de alguna manera también va a repercutir muy concretamente en cómo las fuerzas políticas del campo popular en Bolivia van a tener que reconfigurarse para disputar nuevamente el terreno del Estado. Me parece que hoy podemos decir, lamentablemente, que el Estado plurinacional, en términos políticos, o sea, en términos materiales y también en términos culturales, peligra en Bolivia. La plurinacionalidad como concepto imperante, como sentido común colectivo en la sociedad, es algo que peligra a partir del avance de las fuerzas reaccionarias. Bueno, lo mismo está pasando en Uruguay. Perdón, quizás me extendí muchísimo. Pero me interesaba mencionar esto de Brasil y de la región, porque no funcionamos de manera aislada, ¿no? Así como hay un montón de recursos que compartimos, no sé, se me viene a la cabeza el acuífero guaraní, hay un montón de recursos naturales que tenemos en común con ellos y que de alguna u otra manera en Argentina van a repercutir ambientalmente. Cuando ves que el río Paraná está retrocediendo, cuando ves que hay una bajante muy grande y que eso tiene sus efectos en Misiones, entonces decís, no funcionamos de manera aislada y que es importante empezar a ver de afuera hacia adentro. Y que cuando tenemos esta oportunidad de intercambiar y de intercambiar experiencias también, es súper interesante porque también hay una posibilidad de aunar esas fuerzas. Yo cuando el año pasado vi que Jóvenes por el Clima estuvo trabajando muy fuerte con el tema de la ley de los presupuestos mínimos para la mitigación y adaptación, lo digo bien, del cambio climático global, y digo, qué bueno que estén ahí, estén bregando por nuestros derechos y que incluso despierte, porque para quienes no saben, el ambientalismo a veces era una cosa muy utópica y de salvar al panda, salvar al oso polar, y no se trata de eso.
cuando el cambio climático sucede, son las primeras personas en sufrir ese cambio, y que me gusta mucho que lo mencionen, los pueblos originarios, los barrios populares, son los primeras víctimas. Cuando hay una inundación, las primeras viviendas en ser afectadas son las viviendas precarias ubicadas a la vera del riachuelo o a la vera de los ríos. Y es muy interesante de poder empezar a incluir a esos sectores que fueran eh, excluidos de esos reclamos ambientales. Sí, totalmente. Concuerdo en términos absolutos. Me parece que lo que vimos el año pasado fue un fenómeno a partir de la irrupción del sujeto político joven en el escenario de la militancia ambiental, con las manifestaciones estudiantiles que se impulsaron de manera masiva originalmente en Europa y que después se terminaron convirtiendo en una expresión a nivel internacional, con la creación de grupos locales que respondían a esas lógicas de protesta social pertenecientes a las militancias emergentes en Latinoamérica. Vimos que se generó un anclaje directo entre la defensa y la promoción de los derechos humanos, la promoción y la defensa de la justicia social, de la soberanía sobre nuestros bienes naturales y la lucha contra la crisis climática y ecológica. Entonces, a partir de la introducción de ese discurso, se empezó a resignificar al sujeto político del ambientalista. Hoy, cuando hablamos de ambientalista, no solamente hablamos de aquellos y aquellas que se dedican a la militancia por la modificación de nuestros hábitos de consumo o por la batalla cultural para que nuestras acciones individuales vayan en sintonía con estilos de vida que protejan al ambiente. Me parece que actualmente estamos en un escenario en donde los movimientos socioambientales adoptaron una perspectiva de transformación a escalas sistémicas. Y en ese sentido no solamente bregamos por luchas que se dan en los terrenos institucionales, como bien lo nombraste anteriormente, el año pasado impulsamos una iniciativa parlamentaria que fue la ley que ya fue aprobada, la ley de cambio climático, la primera ley nacional de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático, y en ese sentido celebramos muchísimo la irrupción del sujeto político joven en las instituciones, además de la calle, pero también celebramos más que nada, y te diría muchísimo más, que se haya resignificado la línea discursiva sobre quiénes son los que mayormente padecen las consecuencias de la crisis climática y ecológica, y que también paradójicamente son quienes menos aportaron a la creación de esta situación crítica. Porque muchas veces se habla, por ejemplo, de los aportes que generan ciertos sectores sociales a partir de su huella de carbono. Me parece que estamos en condiciones de afirmar que los sectores populares y las comunidades históricamente marginalizadas que no tienen acceso a un consumo como sí lo tiene la clase media en la urbanidad, por ejemplo, no generan los mismos aportes, no tienen la misma huella de carbono. Entonces, en ese sentido, es que se fue reestructurando nuestra línea discursiva, nuestras formas de llevar adelante la militancia, y es algo que tenemos que celebrar por un lado y profundizar. Me parece súper interesante esto que decís de que los sectores populares son los que menos aportan a esta situación actual de contaminación, de emisión de gases. Hace un tiempo, con Noma Trans, nos tocó estar en una reunión con la gente de Acumar, y en la gestión anterior, ¿no? Cuando contábamos con una secretaría de ambiente, y mencionaban que la causa principal de la contaminación del riachuelo era la basura que tiraba la gente, siendo que a la vera de ese riachuelo se encontraban curtiembres, químicas, muchas empresas que son sumamente contaminantes. Cuando veías quiénes se encontraban a cargo de esos estudios ambientales, muchos eran CEOs de esas empresas. Entonces, es súper interesante esto, lo que me decís, de que quienes menos aportan son los que más sufren. Cuando nos encaminamos en esta tarea, ¿no?, tan compleja de decir, bueno, vamos a reparar el mundo, porque desde Noma Trans lo creemos de esa manera, que tenemos una tarea que parece a veces pequeña, porque del otro lado tenés monstruos, tenés empresas enormes. Nos está pasando actualmente que estamos acompañando, te lo comparto también para compartir un poco esta carga que estamos llevando, en Nonogasta. Es un pueblo que está en La Rioja, una ciudad que hace 30 años una curtiembre se instaló. Actualmente los niveles de cromo y de metales pesados que están teniendo esas personas producen que fetos nazcan con cáncer. Así arranca. Personas con cáncer súper jóvenes, niños que nacen sin dedos, con dedos de más, amputados, y decimos,
tenemos una situación gravísima acá. Tenemos una situación que pareciera que del otro lado tenemos un monstruo, pero desde lo colectivo es la solución. Y cuando una agrupación se acerca, acompaña a las personas, soluciona algunos problemas que para ellos son súper importantes, es súper satisfactorio. Y creo que estamos en un camino indicado. A veces parece súper duro, a veces parece muy pesado, pero creo que estamos en el lado correcto, ¿no? De la brecha. Sí, totalmente. Yo creo que actualmente de alguna manera también se fueron reestructurando las formas en las que las distintas vertientes ambientales fueron pronunciándose sobre distintas problemáticas sociales y ambientales en general. A nosotros nos alegra decir que estamos en el camino de construir una lógica de militancia que se inserta en el ambientalismo popular. Y es algo muy novedoso, la verdad. Quizás anteriormente solamente se escuchaba sobre la militancia del ambientalismo popular en libros elaborados por grandes académicos, en escritos, en investigaciones universitarias, etcétera, 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 pero no es algo que veíamos palpable, no es que conocíamos una organización que se dedicaba a la militancia del ecologismo popular desde el territorio, desde una denuncia sistémica, desde una interpelación a los servidores públicos en el Estado y una denuncia a los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, siempre existieron, obviamente, comunidades de resistencia, más que nada en la ruralidad del país. Por ejemplo, es el caso de las asambleas vecinales antiextractivistas, tanto en el norte como en el sur del país. Es el caso de las comunidades de los pueblos originarios que permanentemente se plantan contra el avance de las topadoras, que son las que llevan adelante la política de desmonte, incluso en algunas ocasiones arriesgando sus propias vidas. Es el caso también de las organizaciones comunitarias que se gestionan a nivel urbano, por ejemplo, en los sectores populares, cuando vemos organizaciones que están paliando la situación que se genera a partir de la ausencia del Estado, como por ejemplo que un barrio popular no tenga agua durante 12 días, estamos hablando de una organización ambiental que por ahí no se concibe como una organización del ambientalismo popular, pero que en la praxis política lo es. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a visibilizar desde nuestros propios colectivos sociales, y me alegra este tipo de iniciativas que se están llevando a cabo en La Rioja, porque también de alguna manera estamos hablando de un asunto que tiene que ver muchísimo, directamente se relaciona con una problemática de salud pública, cuando hablamos de malformaciones en los recién nacidos, por la utilización de distintos químicos en los procesos de extracción, en los procesos industriales. Me parece que en ese sentido tenemos que empezar a generar una apuesta mayor a esa conexión entre las necesidades de tener políticas de salud pública que atiendan a los sectores sociales más marginalizados de la sociedad, como también que esas políticas vayan de la mano con una mayor protección de nuestras áreas naturales, de nuestros ecosistemas. ¿Cuánto por examinar? Que cuando hablas de lo ambiental, no estás hablando solamente de lo ambiental, estás hablando de efectos económicos, efectos sociales, efectos culturales. Cuando una persona tiene que emigrar a otro país, eh, salir de su espacio para ser recibido o mal recibido, como lo ocurre acá en Argentina con las comunidades senegalesas, con como estamos viendo en Francia, con un montón de gente que tiene que emigrar porque no le queda otra, porque están pasando hambre, esa es la palabra, y no son recibidos, y ahí tenés un problemón, porque eh, cuando una persona se va de su comunidad, está dejando no solamente un espacio físico, está dejando parte de su identidad. Y cuando uno pierde la identidad, se siente solo. Y ahí está, ahí me parece súper interesante que tengamos la oportunidad de dar esta charla, de que lo ambiental no es solamente ambiental, de que tenemos aspectos económicos cuando trabajadores y trabajadoras quedan excluidos. Sin ir más lejos, en estos días de pandemia, en donde los agrotóxicos no hicieron cuarentena, donde los desmontes no hicieron cuarentena, donde la mega minería no hizo cuarentena, donde la curtiembre es considerada una actividad esencial, siendo que vierten metales pesados, vierten venenos con metales pesados en los efluentes de agua. Creo que hay ahí un montón por hacer. Eh, cuando, cuando hablamos de cambio climático, no estamos hablando de algo que está sucediendo de casualidad. Los científicos llegaron a la conclusión de que es pura y exclusivamente una actividad de producto humano, ¿sí? Y está buenísimo el hecho de que podamos cambiar hábitos propios, personas que deciden cambiar su dieta, personas que deciden cambiar su consumo, personas que deciden bajar el consumo de plástico, que
ese es otro tópico enorme, ¿no? Que ahora con la ley de envases, pero cambiamos nosotros, pero también exigimos que quienes están en puestos de poder y quienes están desde las multinacionales envenenándonos y eh, dañando nuestra tierra, ¿sí? También den respuestas. Desde lo Totalmente. individual, cada uno desde su casa, pero también desde de lo general, exigiendo al Estado y exigiendo a las empresas que cambien su forma de producir. Y si esa es la única manera de producir que tienen, no produzcan más. Bueno, me parece muy importante el debate que recién estás abriendo y que brindaste, porque de alguna manera también choca muy fuertemente con una noción con la que los colectivos socioambientales vienen confrontando hace muchísimo tiempo. Es la noción de que hay una disputa, una antinomia entre el modelo actual de desarrollo y la defensa ambiental, como si desarrollarse no fuera posible si es que protegemos a nuestros bienes naturales y a nuestros ecosistemas. Me parece que actualmente esa es la matriz del debate, ese es el eje sobre el cual tenemos que brindar todas las discusiones. Esto de que las actividades de extracción, las actividades impulsadas por empresas extractivistas no estuvieron de cuarentena, que la destrucción de bosques nativos a mansalva a partir del avance de la frontera agropecuaria, a partir del avance de las políticas de desmonte, no estuvieron de cuarentena, me parece que reflejan aún más esa necesidad de poner en tela de juicio si la estructura de nuestro modelo de desarrollo es viable no solamente en términos económicos, no solamente tenemos que enfocarnos en la necesidad de hablar y de analizar la arista económica. Tenemos que hablar si es viable en términos sociales, si es viable en términos ambientales, en términos socioambientales. Por ejemplo, la explotación de vaca muerta, que actualmente a partir de la crisis del petróleo, con la bajada estrepitosa del precio del barril, del crudo, y la fijación de un precio de un precio criollo del barril por parte del gobierno, me parece que es algo que tenemos que empezar a debatir. ¿Cuál va a ser el costo que se va a tener que pagar una vez que ya se hayan materializado todas y cada una de las consecuencias que acarrea la explotación de esos yacimientos? ¿Va a ser más alto o más bajo que lo que se tuvo que invertir para que se explote vaca muerta? ¿Es rentable apostar a la destrucción ambiental por medios de una política extractivista? Me parece que en ese sentido la nueva normalidad que se está construyendo a partir de la pandemia y la disputa de los sentidos comunes va a generar respuestas muy interesantes frente a estos interrogantes. Y tenemos que estar muy atentos y muy atentas. Y también con el tema de la migración, que me encantó que lo hayas tocado. Creo que particularmente en Argentina, obviamente esto es un fenómeno mundial, pero particularmente en Argentina, la fundación de nuestro Estado-Nación se dio a partir de la lógica que introdujo Sarmiento de civilización o barbarie. Y creo que esto se está viendo demasiado en estos días realmente. Me parece que cuando hablamos de pobreza estructural, cuando hablamos de Ramona Medina, por ejemplo, y de las comunidades migrantes, que son las que en definitiva viven en los barrios populares, mayormente son comunidades de origen migrante en Latinoamérica. Cuando hablamos, por ejemplo, también de la crisis migratoria en Europa, estamos hablando de sarmientismo que se exporta en todo el mundo. Estamos hablando de esa civilización o esa barbarie que nos impusieron hace muchísimo tiempo cuando se fundó el Estado-Nación, y es algo con el que tenemos que romper, y es algo que también le pertenece en su lucha a los colectivos socioambientales. Romper con una lógica que mercantiliza a la naturaleza, desprecia a las comunidades que se dedican a proteger esos ecosistemas y apuesta a la destrucción ambiental para generar mayores ganancias permanentemente. Ahí uno de nuestros compañeros nos recuerda una frase de Fabián Tomasi, ¿sí? Que no sé si, yo creo que todas personas que militaron o militan han escuchado hablar de él, que fue víctima Totalmente. De los agrotóxicos y que fue su caso único de que pueda sobrevivir tanto tiempo con los efectos de los agrotóxicos en su cuerpo, y decía que nada es exitoso si en su camino destruye a otros. Hoy sería destruye a otros, pero ahí está la clave. ¿Rentable para quién? Totalmente. ¿Exitoso para quién? ¿No? Porque, fin al cabo, cuando se producen estos cambios tan fuertes, cuando una multinacional ingresa
cambia la matriz productiva de una provincia, cambia la matriz productiva de una provincia, cambia, eh, quita todo tipo de soberanía alimenticia, porque esa es otra charla que se tiene que dar. Deja a pueblos que se alimentaban de una manera, cambian totalmente la forma en que se alimentan, los dejan sin alimento. Y ahí decís, bueno, entra a jugar la soberanía alimenticia, la seguridad alimenticia. Entonces, volvemos a lo mismo, cuando hablamos de ambiental, no estamos hablando de algo aislado, sino que algo que tiene un efecto, efecto como cuando cae una bombucha al piso, ese efecto tiene, de que no es Claro. casual ninguno de las demás consecuencias que acarreen esas acciones. Claro, y visibiliza muchísimo cómo está estructurada la pirámide social en nuestro país y a nivel mundial también. Porque al ver que las consecuencias recaen con mayor dureza sobre los sectores históricamente relegados de la sociedad, vemos que también a su vez quienes mayormente aportaron a la crisis climática y ecológica, a la creación de esta situación crítica, que están arriba en la pirámide social, son los que menos sufren, pero los que justamente mayor abonaron a que estemos atravesando este tipo de situaciones. Y me interesa muchísimo el tema de el conflicto con los alimentos que recién tocaste. Porque actualmente me parece que ese es otro debate que va a venir muy fuerte en Argentina, sobre todo porque a partir de la paralización de las actividades industriales, a partir de la paralización de las actividades económicas en general, los niveles de marginación social van a crecer. Y eso me parece que es innegable. La pobreza estructural y la indigencia van a ser índices que vamos a ver mucho más altos en estos meses, lamentablemente. Y en ese sentido la alimentación como derecho fundamental, como derecho humano básico, va a tener un rol importantísimo en las discusiones que den nuestros servidores públicos en las distintas agendas políticas. Yo soy un fiel defensor y bastante cuestionado por otras organizaciones ambientales y por dirigentes políticos, etcétera, bueno, por una serie de agentes en general. Yo estoy muy a favor de llevar adelante un proceso de reforma agraria en Argentina. Estoy a favor de cuestionar mínimamente de que empecemos a problematizar desde nuestros sectores de militancia la estructura actual de concentración de tierras en tan pocas manos en Argentina y también cómo la capacidad de abastecimiento alimentario que tiene nuestro país a partir de la producción agropecuaria no condice con los niveles de gente que no tiene acceso a los alimentos. En un país en donde tenemos una producción, una capacidad para abastecer alimentariamente a tantas personas, no podemos tener los niveles que actualmente tenemos, de gente que no tiene acceso absoluto a alimentos básicos. Y en ese sentido me parece que hay que cuestionar, por ejemplo, cómo la producción agrícola ganadera se basa en la tenencia de tierras de si no me equivoco, un 34% de las extensiones productivas de Argentina están en manos del 0,94% de los grandes terratenientes, de los dueños de esas extensiones. O sea, me parece que realmente tenemos que cuestionar primero el título de esas tierras y también, si queremos hablar sobre modelos sustentables, modelos sostenibles de producción alimentaria, también tenemos que hablar de la concentración de tierras en ese sentido. Porque estos tipos, este 0,94% de tipos que son dueños de las tierras, son los mismos que fumigan pueblos enteros para la producción agrícola. Son los mismos terratenientes ganaderos que avanzan con la frontera agropecuaria destrozando bosques nativos enteros para tener mayor espacio para la cría de ganado y la industrialización animal. Me parece en ese sentido que mínimamente, sacando al fantasma comunista de la discusión, mínimamente nos demos el derecho a debatir sobre un modelo productivo distinto. Llámese reforma agraria, llámese modelo agroecológico motorizado por las organizaciones de la vía campesina, lo que sea, pero demos el debate. Y siendo que en estos tiempos, no sé, sin ir más lejos, trabajadores y trabajadoras de la UTT fueron respuesta. Entonces decís, es posible poder brindar alimentos libres de agrotóxicos, libres de agroquímicos, eh, respetando la tierra, porque la agroecología lo que hace es eso, respetar la tierra, respetar sus ciclos, respetar los tiempos justos de su cultivo, cuidando que esa tierra no se degrade y que pueda seguir brindando los nutrientes, porque esa es otra cosa. Cuando tiran una semilla por siembra directa, fumigan, levantan la semilla, esa tierra está
seca de nutrientes. Y en nuestro cuerpo, ¿qué Totalmente. entra? Aditivos provenientes de la industria alimenticia, que sigue siendo negocio para aquellos que ponen los precios, aquellos que cuando ocurren estos momentos que vemos que precios aumentan sin ningún motivo, precios que se disparan sin haber ningún otro factor que sea influyente. Junto con No Matarás trabajamos con la mutual de la gente Nueva Vida, donde procuramos tener alimentos provenientes de cooperativas, fábricas recuperadas, provenientes de la ecología, de la agroecología, de lo popular, para que esa gente sea beneficiada, tanto el consumidor, porque consume un alimento justo respecto de su precio, respecto de su calidad, y para el productor, sabiendo que en el medio no hay una mano que se enriquezca. Estos días son para replantear un montón de estructuras que las tenemos normalizadas, que la gente está acostumbrada a ir al supermercado, tomar el producto, pagarlo en la caja, pero cuando vos te das cuenta de dónde viene ese producto, qué efectos, qué sistema está sosteniendo, porque nuestra elección no es cada 2 años en la urna, nuestra elección es cada día lo que llevamos a nuestro plato. Siempre hablando del privilegio que Totalmente. tengas la opción de elegir lo que llevas a tu plato. Porque Totalmente. cuando la gente toma la decisión de cambiar una dieta, tiene que tener la opción de elegir, tiene que tener la opción de acceder a esa información. Ahí, pobre la gente que nos está escuchando hablar de pálidas, pero creo que en la agroecología, en este mercado directo del productor al consumidor, ahí hay una clave fundamental para poder ir por fuera, porque ya que esta estructura nos está llevando a empobrecer a nuestros pueblos, a dañar nuestra tierra, bueno, busquemos algo por fuera. Esto ya vimos que no funcionó, esto vimos que ya es rentable para unos pocos. Y hay opción. Yo creo que fuertemente la agroecología la sostenemos muy fuerte y creo que es una salida. Eh, Y es por hora de ejemplo, volver a perdón, las fuentes. Ahora sí. concuerdo totalmente. No, y que por ejemplo hayamos visto que en estos tiempos de cuarentena a nivel nacional, que la dirección del mercado central la haya tomado el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra del UTT, me parece que también es una victoria no solamente política, sino que también es una victoria en cuanto a los sentidos. Es una victoria cultural que estamos brindando desde las organizaciones que se basan en los movimientos comunitarios, en los movimientos populares. Entonces, en ese sentido, me parece que la agroecología tiene un rol fundamental en los cuestionamientos hacia los modelos imperantes. Por ejemplo, algo que también me parece interesante es analizar un poco las declaraciones del ministro de Ambiente Cabandía, con quien yo me he reunido, con quien nuestra organización ha generado distintas articulaciones, ya sea para exigirle y demandarle cosas concretas en su rol de servidor público, de funcionario del Estado, como también para acompañar ciertas cuestiones que creemos necesarias. Obviamente, Juan Cabandier, por ejemplo, cuando cuestionó a la producción agrícola y a los métodos que se están utilizando en este tipo de producción, y cuando dijo, por ejemplo, que estos pesticidas que se están utilizando, que el glifosato es veneno, me parece que es importante tener en cuenta cómo se puede agudizar la coyuntura a partir de ello, porque le van a salir a responder, o sea, te estás metiendo con los sectores más poderosos a nivel nacional y en ese sentido tenés que esperar una respuesta hostil, lamentablemente. Eh, Ahora bien, hay que revisarlo a Juan Cabandier como funcionario público permanentemente, hay que regularlo como sociedad civil, que esas declaraciones que fueron positivas, en términos discursivos fueron positivas, se materialicen obligatoriamente en políticas públicas. Si el ministerio está decidido a dar una batalla contra esos sectores del país en estos momentos de incertidumbre y crisis económica, entonces en ese sentido vamos a tener un panorama distinto los colectivos socioambientales y las organizaciones populares, sobre todo las expresiones sociales, las expresiones políticas de la vida rural. Pero hay que ver qué pasa. Yo la verdad estoy con muchísima incertidumbre en estos días porque fueron declaraciones fuertes, pero realmente a veces es un poco difícil aspirar a que esas declaraciones después se materialicen en políticas concretas, en medidas concretas y no queden simplemente en una pelea a nivel mediático. Hay que ver qué pasa y tenemos que estar muy atentos desde la militancia. Sí, me quedó de hoy de que te mencioné esta sanción de a fin de año de la ley para la mitigación y para
se me va siempre la palabra, la Mitigación y mitigación y adaptación. adaptación para el cambio climático global. Vi que existe dentro de todo ese articulado, un consejo asesor externo. ¿Hay alguna novedad de eso? ¿Está en Es el stand-by? Vi artículo que 13. en febrero tuvieron una reunión. Sí, es el artículo 13 del Consejo Asesor que integra distintas organizaciones sociales, representaciones de la comunidad científica, docentes, etcétera, 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 para el monitoreo de la aplicación no solamente de esta normativa ambiental, sino de todas las leyes que componen el andamiaje legal en materia ambiental en Argentina. Y la verdad que a partir de la cuarentena se paralizaron los procesos de implementación de la ley, no está aprobada, lamentablemente no está efectivamente implementada. Hay que meterle muy fuerte, tenemos que exigir que en ese sentido el Estado eh, haga presión para que justamente esta normativa pueda materializarse en una implementación concreta. Y hay otro tipo también de normativas ambientales que no se están aplicando. Bueno, cuando hablábamos sobre la pandemia de desmonte, sobre cómo estas actividades no están de cuarentena, tenemos que hablar sobre el incumplimiento de la ley de bosques y la falta de la designación presupuestaria que existe actualmente con respecto a esta ley en particular. Si no me equivoco, desde el año pasado, por ejemplo, cuando nos reunimos con el secretario de Ambiente, Sergio Bergman, denunciamos que se estaba destinando apenas un 3,5 del 100% total del presupuesto que le corresponde a la ley de bosques. Eso se traducía en 10 pesos por hectárea de bosque para los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que también repensar los mecanismos de financiación para esas leyes ambientales. Y ahí creo que es donde tenemos que estar nosotros. Hoy, si bien estamos todos en casa, todos y todas en casa, las redes sociales tienen mucho peso y creo que es adaptarnos a estas nuevas militancias, de poder organizar y decir, bueno, ¿de qué manera hacemos para que esa gente empiece a darle concreta aplicación y que la ley sea reglamentada y que ese consejo se pueda integrar, que haya representación de cada uno de los sectores? Y Claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí vamos a tener que trabajar en conjunto todos y todas. totalmente. Sí, ojalá veamos una implementación en este corto plazo. Bien, bien. Bueno, que estamos súper bien. Bueno, contame, respecto de que ya estamos hablando de lo legislativo, desde Jóvenes por el Clima tienen pensado algún proyecto? ¿Están trabajando en algo? Eh, Actualmente la agenda parlamentaria está muy paralizada porque solamente se están habilitando el tratamiento de proyectos vinculados específicamente con la situación de la pandemia y nos está costando de alguna manera también vislumbrar cuáles pueden ser las posibilidades para impulsar iniciativas parlamentarias. Eso igualmente no quita, perdón, porque estoy haciendo un quilombo con la cámara, eso no quita el hecho de que nos tengamos que comprometer con las agendas de lo que te decía antes, de las normativas parlamentarias que ya están aprobadas pero que lamentablemente no están implementadas. Ahora lo que tenemos que exigir, por ejemplo, es que en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores se habilite el tratamiento para la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que compete básicamente más que nada a América Latina como región y que habla de tres principios básicos en términos ambientales. Primeramente, se tienen que reforzar los mecanismos para el acceso a la justicia de las organizaciones socioambientales cada vez que hay un conflicto. Tiene que haber una apertura a la participación pública de la ciudadanía en los procesos de tomas de decisión frente, por ejemplo, te doy un caso, lo que pasa con la ley 7.722 en Mendoza, los conflictos que se desatan con las comunidades de las asambleas vecinales antimineras y las empresas multinacionales que vienen a destrozar estos territorios por este tipo de proyectos. Y también se establece un marco normativo muy fuerte para la defensa de los defensores ambientales. Entonces es muy fuerte porque actualmente Latinoamérica es la región con la mayor cantidad de asesinatos a líderes ambientales, a militantes ambientales.
y esto es una cifra de Amnistía Internacional, es incuestionable. Entonces me parece que tenemos que aprobar efectivamente la ratificación de este proyecto para que Argentina una vez más demuestre su compromiso con los acuerdos internacionales que hablan de derechos humanos y que después eso se materialice en políticas efectivas para la protección de dichos defensores y dichas organizaciones sociales. Después, por otro lado, también tenemos los periodos de presentación del Estado de sus compromisos con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, y en ese sentido tenemos que también ser muy claros en que necesitamos una ambición muy fuerte para el criterio tanto de mitigación como de adaptación del cambio climático. Los criterios, las ambiciones que tiene el Estado actualmente siempre se dieron más que nada en los marcos de discusión limitados a nivel internacional. Podemos reducir tanto este sector, vamos a introducir una política para que este sector reduzca un 3% de sus emisiones. No, necesitamos transformaciones de proporciones épicas, y para eso va a ser necesaria una contribución de Argentina muy fuerte a la ambición en cuanto a la lucha contra el cambio climático, y eso se da en las presentaciones oficiales que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores ante las conferencias internacionales. Así que básicamente por esos ámbitos rondea nuestra agenda parlamentaria. Es algo, la verdad, no es para nada ligero. Es bastante. Sí, el año pasado estábamos rebalsados, ahora no tanto, pero igualmente es importante. Así que bueno, vamos a tener que estar muy insertos en un estado de vigilancia permanente a nuestros funcionarios públicos. Ahora vamos a tener algunas reuniones con algunos, así que bueno, a ver qué pasa. Sí, sí. Recién mencionabas el hecho de la matriz, de qué manera se produce la energía, y esa es otra discusión también muy interesante e intensa que se tiene que dar. Actualmente nos proveemos de energía provenientes de fósiles que claramente la comunidad científica nos marca que son las principales causantes, aparte del sistema de producción ganadero. Pero la combustión fósil es la principal emisora de gases de efecto invernadero. Y ahí es cuando Totalmente. continuamos, buenísimo, te dicen que recicles, te dicen que reuses, que reutilices, pero mientras tanto, la energía que utilicemos día a día en nuestra casa, que de hecho en estos días se vieron que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron, toda la gente está en su casa, toda la gente está consumiendo energía eléctrica, y ni nombrar esto que mencionaba de Brasil, y a mí Brasil me preocupa muchísimo, porque si bien es un país que es totalmente otra cosa, esos efectos van a estar muy, muy marcados en Argentina. Nosotros somos muy susceptibles a las inundaciones, somos muy susceptibles a las sequías, entonces Brasil me preocupa muchísimo y lo estoy siguiendo muy de cerca porque vamos a tener efectos fuertes y espero, y tenemos que estar preparados, y esta ley es fundamental, sabiendo que vamos a tener situaciones en donde sequías, en donde inundaciones, en donde un montón de efectos negativos para nuestra tierra. Ahí es donde esa ley va a ser súper importante y me parece vital para estos días. Sí, me parece que lo que nombraste, por ejemplo, sobre el río Paraná es realmente importante de relacionar con lo que actualmente está llevando adelante en materia de políticas ambientales el gobierno de Brasil. Entonces tenemos que estar muy atentos realmente. Nosotros cuando hablamos sobre la necesidad de que el ambientalismo se aboque a la construcción de la unidad de América Latina contra el extractivismo, es muy real. O sea, siempre fuimos muy incesantes en cuanto a la militancia por la unión de los movimientos sociales de América Latina que militan por cuestiones ambientales y por luchas territoriales, que se organizan, por ejemplo, en Chile, en las distintas asambleas vecinales que se organizan contra los proyectos mineros, o mismo las revueltas populares que se dieron el año pasado también a partir no solamente de la suba de un precio de un servicio como lo es el transporte público, sino también porque, por ejemplo, Chile tiene el agua privatizada. Entonces, realmente, bueno, tenemos que mirar el caso de Brasil con mucho detenimiento porque realmente puede llegar para mí, ya estamos en un momento en el que hay una transición directa de un gobierno que en su momento se basaba en estructuras democráticas para elegir a sus propios servidores públicos, pero ahora directamente estamos ante una dictadura, en mi opinión, no oficializada, pero sí con distintos síntomas bastante visibles. Y en ese sentido, a los colectivos socioambientales nos compete mucho denunciar aquello que está sucediendo. Y te acordás, el año pasado con los incendios del Amazonas hubo una mediatización muy fuerte del tema,
bueno, ahora se viene mucho peor. La gente debe estar del otro lado diciendo, che, yo me metí a escuchar una charla y me voy sumamente, pero no me parece mal que tengan un paneo, que tengan un paneo Claro, general de lo que está sucediendo y que se vayan con esa carga, en el buen sentido, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Desde qué sector? ¿Cómo me puedo involucrar? Y ahí está en despertar, que el cambio climático es ahora y está sucediendo. Y es vital que empecemos a realizar acciones concretas, a empezar a exigir que desde el Estado se regulen políticas claras donde cierre con la gente adentro, porque ese es otro factor importantísimo que hay que ver. Pero que qué bueno también que haya gente que se esté organizando y a mí me pone realmente muy contenta de que existan jóvenes que tengan esa inquietud de poder eh, promover que las generaciones futuras puedan tener lo mismo que tuvimos nosotros. Cuando ves cortos donde dicen que el mar en 40 años no se va a poder utilizar, parecen como de películas fantasiosas y eso es real, eso está sucediendo y eso nos tiene que claro. inquietar día a día. Así que desde No Atrás les agradecemos la tarea que están haciendo y bueno, nos vamos a seguir cruzando en las marchas cuando se pueda salir de casa, que de hecho estuvimos participando en las movilizaciones y es muy bueno ver que gente joven esté involucrada y esté metida en el tema. Así que nada, muy contentos de poder tener este intercambio con vos y que bueno, que no sea el único y que podamos tener estos intercambios súper ricos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, realmente fue muy interesante analizar todas estas problemáticas colectivamente, así que bueno, nos mantenemos en contacto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, les agradecemos a todos y todas los que estuvieron del otro lado. Y bueno, el vivo va a quedar guardado, cualquier cosa, el que se le perdió un pedacito lo vuelve a mirar. Muchas gracias, Bruno. ¿Querés decir algo más? Sí. Sí, pueden seguir a Jóvenes por el Clima Argentina en Instagram, es Jóvenes por el Clima ARC. Vamos a estar publicando muchas cosas también en relación a lo de Brasil, así que bueno, esténse atentos. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.